arrancar. Ok, para empezar a hablar, lo que les vamos a pedir es que estén todos, los voy a mutear a todos un ratito para que no haya interferencia, no tiene que ver nada con las libertades individuales, chicos, no se me estresen, es solamente para que no interfiera el sonido, y vamos a arrancar con nuestra charla, si les parece. Vamos a ver acá, muy bien. Ahora sí, para los que no me conocen, soy Carolina Testa, y tengo un enorme placer de darles la bienvenida a otro encuentro de Inspiradas. Inspiradas, como muchos saben, nace en el medio de una pandemia, y es una iniciativa que tiene por objetivo difundir el arte y la literatura latinoamericana, acá en Canadá, a través de actividades que nos incluyen a todos y a todas. Por ahora virtuales, y después veremos. Nuestras charlas, como siempre, son gratuitas, donde todos y todas son bienvenidos. Es un espacio para disfrutar, para hacer una pausa en nuestro cotidiano. Habíamos empezado diciendo, olvidándonos de Netflix, pero ahora tenemos Netflix, Crave, Amazon Movie, cada vez tenemos más plataformas, así que esto es para hacer una pausa y disfrutar de este encuentro entre amigos. Lo que antes llamábamos una tertulia, que me encanta la palabra, por cierto. Y hoy vamos a presentar un encuentro re-power, chicos, re-power, porque vamos a transitar este cruce de dos mundos entre ciencia y arte a través del encuentro con Pablo Lapadula. Este encuentro sería imposible sin el generoso apoyo de un montón de gente, pero en particular del Toronto Art Council, del Consulado General de Argentina en Toronto, del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana y del Spanish Center. A todos, muchísimas gracias porque han sido incondicionales en toda este journey de Inspiradas. También agradecer a muchos amigos que nos ayudan a difundir nuestras charlas, a Normita Alicia con sus profesionales argentinos, a Horacio Tejera, a María Figueredo de York University, a muchísima gente que siempre están ahí al lado nuestro, ayudándonos a difundir esto. Ya sé que soy pesada con los agradecimientos, pero créanme que a cada uno de todos los que nos ayudan, de corazón los tenemos en nuestro corazoncito para agradecer. Y ahora sí, debo confesar que, ahora que estamos solos, digo, ¿no? Y que nadie nos está escuchando, vamos a hacer la confesión, que yo sigo la obra de Pablo Lapadula desde sus comienzos. Somos muy jóvenes igual, así que no nos estresemos, Pablo, no voy a decir tu edad. Pero siempre voy a confesar que sentí una fascinación muy particular por este cruce que le hacen estos dos mundos, que es el arte y la ciencia. Y es tan fascinante que uno no sabe cuándo Pablo te está hablando de ciencia, cuándo te está hablando de arte. Lo que sí sabes es que vas fascinada, caminando de su mano a otros mundos, ¿no? Y pasa un poquito también como con las lecturas de Borges, ¿no? Que a veces nos pasa que no siempre entendemos todo, pero esa intensidad con la que transmiten las cosas es tan grande que mejor no nos resistamos, solo contemplemos y disfrutemos de estos encuentros, ¿sí? Les prometo que la vamos a pasar súper bien. Ahora sí, le voy a dar la palabra, el micrófono a Gustavo Infante, cónsul general de Argentina en Toronto, para que nos dé la bienvenida también. Gustavo. Muchas gracias, Carolina. Vos recién mencionabas el tema de los agradecimientos y es de toda justicia agradecerte a vos y a todos tus colaboradores el esfuerzo que hacen para desarrollar el ciclo de Inspiradas, y realmente nosotros muy contentos de estar asociados para contribuir a que se lleve adelante. Y en este caso, por supuesto, también le queremos agradecer a Pablo Lapadula en su doble condición, y además condición inseparable, esencial de artista y de investigador científico. Así que realmente es muy contento. Muchas gracias por esta contribución. También está con nosotros Rafael Galeto. Caro, como vos sabés, Rafael es cónsul también aquí en nuestro consulado general, y él está a cargo también de la coordinación de las actividades culturales, así que él también va a dirigirnos la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, y sí, por supuesto, Rafael es nuestro compañero de ruta en todos los eventos culturales que hemos trabajado juntos. Bienvenido, Rafael, también. Muchas gracias, Carolina, y simplemente sumarme a los agradecimientos, en particular a vos por la coordinación de este ciclo que tan bien venimos llevando a cabo en esta pandemia, y que bueno, con tanto éxito cada día se suma más gente. Así que bueno, sigamos en esa línea que viene muy bien.
Y esta vez tenemos, bueno, quizás a un invitado, salimos de Juan Fernando García, que está ahí presente y que también nos acompañara durante toda la pandemia también, y entramos, bueno, en algo un poco diferente con Pablo Lapadula. Yo leía en su reseña, decía, de chiquito le gustaban los dinosaurios a Pablo. Bueno, qué interesante esto, a ver cómo se relaciona esto con todos estos animales y seres fantásticos de los cuales va a hablar en las obras de Borges, ¿verdad? Así que bueno, va a ser como algo muy interesante escuchar durante esta hora, Pablo. Yo simplemente resalto mi interés por alguno de estos seres mitológicos, por así decirlo, o que aparecían en cualquier reseña, como por ejemplo, no sé, el Kraken, el Devorador de Sombras, o algún otro de estos, no sé, seres tan de ficción o que aparecen en los libros de otros autores y que Borges recoge y analiza en su manual de zoología, ¿verdad? De zoología fantástica. Así que bueno, sin perder más tiempo, adelante con lo que tenga que decir Pablo, y repito, mi interés y el de todas las personas que nos están acompañando creo que está quizás más alto que nunca, así que adelante nomás. Muchísimas gracias, Rafael. Y para los que no lo conocen, que deben ser pocos ya a esta altura, les voy a contar que Pablo Lapadula, a mí me gusta decir siempre que es primero artista visual y luego licenciado y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Se formó en arte entre grandes artistas como Goldstein, Gorriarena, Estupía y teóricos como Esperanza en la Universidad de Torcuato Di Tella. Su obra ha sido expuesta en instituciones como el Malva, Fundación Proa, Colección Fortabac, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural San Martín, Palais de Glass, Casa Nacional del Bicentenario, Centro Cultural Kirchner, Museo de la Universidad de 3 de Febrero. Digo, es enorme la lista, estoy tratando de resumir todo de una manera muy, muy tremenda, pero es increíble en todos los lugares que ha sido expuesta la obra de Pablo. Su obra integra colecciones, por supuesto, privadas y la del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Además, es miembro del Consejo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, asesor académico de contenidos del Centro de Arte y Naturaleza del Museo de la Universidad de 3 de Febrero, y en el presente desarrolla una actividad de plataforma interdisciplinaria entre arte y ciencia, involucrando a prestigiosas instituciones educativas, y además es profesor de arte y ciencia en la supermaestría de la Universidad de 3 de Febrero de Artes y Estéticas Electrónicas. Su trabajo artístico parte de la premisa de entender tanto el arte como a la ciencia como dos estratégicas lógicas diferentes pero complementarias, y de ayuda mutua a la hora de indagar sobre las leyes del mundo que habitamos. Todo eso y mucho más es Pablo Lapadula, al cual le damos la bienvenida y estamos muy, muy felices e inspiradas de darte la bienvenida, Pablo. Ahora sí, el micrófono, como te prometimos, es todo tuyo. Ahí está, ahí me desmuteé. Bueno, gracias Carolina, gracias Rafael, gracias Gustavo por la invitación. Ahora, después de toda la presentación, yo me voy a ir porque me dejaron como una carga extra. Y hablar de Borges es como que todo me suena demasiado grande. Pero bueno, gracias a todos por estar acá, gracias por la invitación. Es un placer estar así, haciendo como una unión, digamos, América del sur al norte total. La verdad que me llena de placer. Bueno, la charla que nos convoca hoy, ¿sí? Creo que es un poco, no sé, diferente. Yo, digamos, no me dedico a la literatura, soy fanático de algunos escritores y, bueno, fundamentalmente hoy Borges que nos convoca. Pero convoco a Borges no solo por el valor de su pluma y qué sé yo, como todo argentino, digamos, crecimos con Borges y ya todo el mundo crece con Borges, hasta los mejores filósofos del mundo, que Calvino, Eco, todos siempre lo nombran, hasta no sé, Bruno Latour, todos los filósofos siempre terminan nombrando a Borges, nos llena de orgullo. Voy a tomar a Borges para, en realidad, como una doble excusa.
¿sí? Para leer a Borges, que me encanta, y creo que siempre hay que leerlo porque es literatura universal, es un clásico, aunque Italo Calvino en los libros, ¿Por qué leer a los clásicos? A Borges no lo nombra, a pesar de que lo aman, no lo nombra, hay que llamarlo a Calvino para que lo incorpore en ese libro, ¿Por qué leer a los clásicos? Y aparte porque en este libro Borges, ¿sí? La zoología fantástico, el libro de los seres extraordinarios, es un libro que nos enseña la historia de la biología. No es un libro de mitología, no es un libro de ficción, es un libro rarísimo, como todos los libros borgianos. No sabemos cuándo estamos parados ante la realidad y la ficción, y eso es lo más potente de Jorge Luis Borges, y es digamos, la beta, el filo más interesante para unir cuando uno quiere hablar de arte y ciencia, que es fundamentalmente a lo que me dedico yo, cómo el ser humano a través del arte y la ciencia hace una buena intelección con el mundo natural en el cual estamos inmersos. Así que, bueno, gracias a todos. Voy a tratar de respetar el horario. Son acá en Argentina, 8 menos cuarto. Voy a terminar 9 menos cuarto. Dejo acá entrar una persona y voy a compartir una pantalla. Bien. Díganme si se ve bien, si se escucha bien. Por ahora ¿Sí? todo perfecto, Pablito. Perfecto. Entonces, bueno, ahí estoy, un segundito. Espera, ahí estamos. Bueno, quiero empezar con esta rarísima fotografía, ¿sí? De Jorge Luis Borges, con Carrizo. Para los que no conocen, Carrizo fue un periodista muy, muy paradigmático en la Argentina, y el personaje que está, digamos, sobre el hombro derecho de Borges es Cutini. Cutini es un personaje también en Argentina muy famoso porque fue el primero, digamos, él vivía en Devoto, cerca de la casa de mi padre, y lo veíamos pasear en camioneta con unos leones en la parte de atrás, en la plaza de Devoto. Después eso se transformó en el primer zoológico a cielo abierto, sin jaulas, donde uno iba dentro del auto y veía los animales sueltos. Y esta es una imagen, digamos, muy particular porque une periodismo, fauna, entretenimiento y cultura a través de Borges, que está en el medio. Borges, vamos a hablar de Borges y las ciencias biológicas. Todos lo sabemos, Borges no era un amante de la biología, ¿sí? Borges era una persona que pensaba el mundo a través de la intelección lógica y racional de la mente, era un viajero de la mente. Borges no dedica prácticamente nada a hablar de los animales, salvo de la mitología, etcétera, etcétera, pero él no era un amante de los animales, él era un amante de los gatos, fundamentalmente de los tigres de papel, y me refiero a los tigres de la literatura. Esta imagen es muy importante para mí como biólogo, ¿sí? Porque es el único momento en la vida de Jorge Luis Borges donde se acerca a un animal de verdad, ¿sí? Y con esa mano, con esa pluma brillante que llega, toca por primera vez, creo, en su vida a un animal de verdad, ¿sí? Y tiene la primera experiencia con el mundo biológico, ya prácticamente anciano y consagrado a las voces de la literatura. Así que voy a hacer un breve, entonces, raconto de por qué Borges lo podemos pensar como un investigador biológico, una persona que reflexiona sobre la propia biología, más allá de la literatura, ¿sí? Voy a citar junto con Borges a dos grandes paradigmas o basamentos de lo que es la ciencia contemporánea, la ciencia occidental, ¿sí? Que son Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles. No quiero que aprendamos acá ni de Platón y Aristóteles, pero hay que citarlos muy sencillamente, muy sencillamente. Platón es la persona que cree que la materia, la materialidad que nos convoca, que nos compone, no participa de ningún nivel de verdad, ¿sí? Lo que estamos acá en la Tierra somos sencillamente reflejos imperfectos de verdades perfectas e ideales que están en esa bóveda celeste de formas ideales, como le llamamos hoy, platónicas. Y lo que sucede en la Tierra es corrupción, ¿sí? De esas ideas perfectas y bellas que bajan a la Tierra, pero como son reflejos, ¿sí? No permiten el acceso a la verdad. Por suerte tenemos dentro de los griegos al gran Aristóteles, si no yo no estaría acá hablando con ustedes. Aristóteles le va a decir a Platón, para un segundo, Platón, ¿sí? La materia, nosotros, la materia concreta, participa de un nivel de verdad, ¿sí? Participa, no es un mero reflejo, ¿sí? Degradado de verdades ideales. Por lo tanto, estudiar a la materia es un acceso a la verdad, y acceder a la verdad y al conocimiento es la forma de iluminarnos, de consagrarnos como seres humanos, a través de la intelección y la iluminación del
pensamiento y el conocimiento. Por lo tanto, entonces Borges lo podemos anclar básicamente, diría yo, como una especie de investigador platónico, ¿sí? Que no mete las manos en la materia, la piensa, la indaga, ¿sí? Y es una forma de pensar a las ciencias exactas como las ciencias teóricas. Por otro lado, vamos a tener la gente que mete las manos en la materia, que va a tocar, ¿sí? A ese tigre con las manos, se va a llenar del olor de ese tigre, y esto es lo que llamamos las ciencias biológicas, las ciencias experimentales, en las cuales yo me hago inmersión cotidianamente, y los artistas también, porque los artistas trabajamos con la materia, ¿sí? Entonces los artistas científicos somos de clara beta aristotélica. Borges dedica, a pesar de que no vive con los animales, salvo con gatos en su casa y gatos de papel en la literatura, ¿sí? Dedica un libro íntegro, ¿sí? A los animales, ¿sí? Y hay dos versiones de este libro, dos títulos diferentes, ¿sí? El libro de los seres imaginarios y el Manual de Zoología Fantástica. El que más me gusta es el Manual de Zoología Fantástica, porque el título Manual de Zoología Fantástica, ¿sí? Está haciendo clara alusión a los manuales de zoología que utilizamos en la Facultad de Ciencias Exactas para estudiar, ¿sí? La zoología, la botánica, la geología, la climatología, etcétera, etcétera. Es un manual de zoología que le agrega, digamos, pícaramente esta palabra de fantástica. Y ahora vamos a ver por qué fantástica. En este libro, Borges, es un libro pequeño, ¿sí? De 200 páginas, por lo menos la edición que yo tengo, ¿sí? Cita al padre, ¿sí? Digamos, de la ciencia, el abuelo, el tatarabuelo de la ciencia contemporánea de la biología, que es Plinio el Viejo. Plinio el Viejo fue el responsable de traducir los saberes aristotélicos, y gracias a él podemos hoy estudiar a Aristóteles, y Aristóteles se transformó en el basamento de la biología contemporánea. En el libro Historia Natural de Plinio el Viejo, que tiene más o menos creo que 37 volúmenes de 500.000 páginas cada uno, ¿sí? Que él escribe la primera historia de las ciencias unida a la historia de las bellas artes. Unida a la historia de las bellas artes. Plinio el Viejo, hay que recalcar, era el general del ejército romano que invade la Galia, era un geólogo, era un poeta, era muchísimas cosas, y al mismo tiempo era un gran escritor, y escribe estos 37 volúmenes de historia natural, que es el comienzo, ¿sí? De la historiografía de las ciencias y de las bellas artes. En primer lugar, Plinio el Viejo va a decir que el gran arte es el de la medicina, porque nos cura materialmente. Y el segundo arte, digamos, casi hombro con hombro, es el de la pintura, a través de su amigo Apeles, ¿sí? Que es el padre de la pintura, del cual nunca nadie vio una pintura, pero las conocemos a través de las narraciones que hace Plinio el Viejo, porque la pintura nos permitía abordar el mundo natural, registrarlo y estudiarlo, ¿sí? Entonces, arte y ciencia totalmente entrelazados en una pinza con la cual podemos agarrar el mundo natural. Plinio el Viejo, obviamente, cuando explota el Vesubio en el sur de Italia, en cambio de salir corriendo a refugiarse, le dice a sus coequippers, ¿sí? a su equipo, digamos, de investigadores: embarquémonos y vayamos al volcán, porque no podemos perdernos de investigar este fenómeno extraordinario. Obviamente, Plinio el Viejo, con todo su equipo, mueren sepultados en la lava, y de ahí viene el famoso dicho, morir con las botas puestas, de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo, entonces, es citado por Jorge Luis Borges en muchísimas páginas, y nombra no solo a Plinio el Viejo, sino a los abuelos de la biología, que es Conrad Gernes, Ulysses Aldrovandi y Ambroise Paré. En este libro, ¿sí? Plinio el Viejo cita a la mantícora. Es un libro de biología. Plinio el Viejo no está haciendo ciencia ficción, no es un libro de mitología, es un libro de ciencias, es el primer libro de ciencias. Y cita, ¿sí? a este ser fabuloso o maravilloso, para mencionarlo, hoy lo llamaríamos monstruoso, y vamos a ver por qué. Cita a este animal que es la mantícora. Y vamos a ver qué dice Plinio el Viejo con respecto a la mantícora. Voy a leer. La mantícora. Plinio se refiere que, según Cestías, médico griego de Mermón, dice: hay entre los etíopes en el norte de África un animal llamado mantícora. Tiene 3 filas de dientes que calzan entre sí como las de un peine, cara y orejas de hombre, ojos azules, cuerpo carmesí de león y cola que termina en un aguijón, como los alacranes.
Corre con suma rapidez y es muy aficionado a la carne humana. Su voz es parecida a la consonancia de la flauta y la trompeta. Evidentemente, esta descripción de este animal no concuerda con las descripciones de los animales que yo estudio en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Por qué? Porque está llena de alusiones de cualidades emocionales. Hoy estudiamos a los animales en clave mecánica. Tiene tantos dientes. No, los dientes se parecen a los de un peine, ¿sí? La voz, ¿sí?, del tigre, ¿sí?, tendrá tal vibración de sonidos con tanta frecuencia. Nunca voy a hacer una analogía con que se parece a la consonancia de la flauta y la trompeta. ¿Sí? Lo que estamos entendiendo acá es que la ciencia aristotélica de Plinio el Viejo es una ciencia de la emocionalidad, de la ética, la moral y las cualidades. Hoy trabajamos con una ciencia hipertrofiada en las cantidades matematizantes del mundo natural. ¿A qué velocidad correría la mantícora? ¿Cuántos dientes tiene la mantícora? Esto no le interesa a Plinio el Viejo, ¿sí? Esto nos interesa hoy como científicos de la cuantificación matemática del mundo. Acá Pablo me acotan, ¿no? Dice que entonces no es casualidad que Borges haya traído el nombre de Plinio el Viejo a sus escritos, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso estamos leyendo a Plinio el Viejo a través de la pluma, ¿sí?, esquiva y misteriosa de Jorge Luis Borges, que no sabemos cuándo es la voz del propio Borges o es la voz del propio Plinio el Viejo. En este ejercicio, digamos, de mímesis y confusión borgiana de la realidad y la ficción. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Plinio el Viejo, ¿sí?, indexa a la mantícora, ¿sí?, como un ser vivo y no mitológico y no imaginario? Y para entender esto hay que entender un poco la cosmología en la cual Plinio el Viejo y Aristóteles vivían y el cual el mismo Borges vivía, en su mundo de la mente, en su mundo platónico. El mundo, ¿sí?, en aquel entonces era diferente del mundo de las ciudades en el cual vivimos hoy. La ciudad estaba constreñida a una célula, ¿sí?, diferenciada por un simple muro de un entorno natural y salvaje en el cual vivían todo tipo de bestias, maravillosas, comunes, extraordinarias, ¿sí?, todo tipo de seres vivos. El ser humano en esta época de comienzo de estos castillos empezaba a tratar de diferenciarse de las contingencias del mundo en el cual vivía. Es el comienzo de la ciencia, el comienzo de una mejor relación con el medio ambiente para no estar, digamos, a merced de las contingencias meteorológicas de lo salvaje. ¿Sí? Es el comienzo de la ciencia racional para poder adelantarnos a los sucesos mitológicos. Este era un mundo, ¿sí?, pleno, cerrado, sin tiempo, increado. No vivíamos en la flecha del tiempo como es hoy, sí, que hoy empiezo y mañana termino. Era un mundo eterno, igual que en Oriente, sí, el tiempo cíclico. En ese tiempo cíclico de ese universo increado, este mundo cerrado, como se lo llama en la ciencia, todas las formas eran posibles de ser entrelazadas y combinadas. De ahí aparecen entonces los animales quiméricos que podíamos encontrar caminando por la Galia, ¿sí?, o el sur de Francia, o en Italia, o en cualquier bosque americano. ¿Sí? Por eso entonces podíamos encontrarnos con este animal que tiene cabeza de ser humano, cuerpo de león, ¿sí?, y cola de alacrán, pero acá tiene cola de león. En la otra imagen tenía cola de alacrán. Estas son las quimeras, y uno puede reconocer las formas de dónde provienen cada uno. Las quimeras, ¿sí?, eran difíciles de verlas, porque tienen una capacidad de supervivencia muy baja. ¿Sí? Un gato, un león los podíamos encontrar con mayor efectividad. Pero las quimeras, ¿sí?, eran productos, digamos, fugaces de estas combinaciones posibles, de la lógica de lo posible de lo combinatoria. ¿Sí? Entonces el libro de Plinio el Viejo, hablando de la mantícora, hace alusión a un posible ser vivo que seguramente fue visto por Aristóteles en una fugaz tarde del invierno europeo. Ahora vamos a tratar de cerrar un poco esta idea, ¿sí?, del mundo cerrado. Y en este texto de Plinio el Viejo también se titula Animales esféricos. Dice, la esfera es el más uniforme de los cuerpos sólidos, ya que todos los puntos de la superficie equidistan del centro. Se juzgó que el mundo era un ser vivo, ¿sí? Y en la época del Renacimiento, el concepto del cielo
como animal reapareció en Ventini. Ventini era un gran alquimista, sí, un gran neoplatónico, un científico mágico. El neoplatónico Máximo Ficino habló de los dientes, pelos y huesos de la tierra. Y Giordano Bruno, ese cura que muere prendido fuego por la Inquisición, por decir que la tierra gira alrededor del sol, Giordano Bruno sintió que los planetas eran grandes animales tranquilos, de sangre caliente y de hábitos regulares dotados de razón. A principios del siglo XVII, Kepler, que fue junto con Galileo el que cambió la cosmología, ¿sí?, del universo, discutió con el gran científico mágico inglés Robert Fruks de la Universidad de Oxford la prioridad de la concepción de la Tierra como un gran monstruo viviente. Estamos hablando del 1600, Oxford, Inglaterra, cuya respiración de ballena corresponde al sueño y la vigilia, produce el flujo y reflujo del mar. La anatomía, alimentación, el color, la memoria y la fuerza imaginativa y plástica del monstruo, la Tierra, fueron estudiados por Kepler. ¿Qué nos está diciendo Plinio el Viejo acá? Que la Tierra, ¿sí?, este mundo cerrado, continuo, es un gran organismo viviente, que tiene pelos, respiración, dientes y sueños, ¿sí? Esto es lo que llamamos desde digamos, la historiografía científica el organicismo aristotélico. Entender al planeta Tierra no como un mecanismo, como una piedra con cosas pegadas, sino como un ser vivo. Y estos grandes científicos de los albores digamos, de la revolución científica la entendieron como tal. Hoy, en la crisis ecológica que estamos viviendo, ¿sí?, grandes cuerpos de filósofos toman esta idea del mundo orgánico aristotélico y lo llaman Gaia, para que entendamos a la Tierra como un gran ser vivo, ¿sí?, y tratarla con mayor cuidado y no como un mero recurso natural al servicio del hombre. Ahora vamos a pasar a una época, digamos, intermedia no, pero una época muy importante en la historia de la ciencia, que está entre medio, entre la época clásica de Plinio el Viejo, de Aristóteles, ¿sí?, y el Renacimiento de la modernidad, que es la Edad Media, la llamada malamente Edad Oscura. Edad Oscura. Tenemos dos épocas en la Edad Media. La primera es la recuperación, ¿sí?, de los saberes de Platón traducidos a la cristiandad. Y Platón nos decía que la materia no participa de ningún nivel de verdad, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué se trata la biología en una época religiosa cristiana, ¿sí?, donde la materia no tiene ningún acceso a la verdad. Pero la biología siempre existe, la biología siempre existe. Vamos a ver de qué forma se expresa entonces este tipo de biología. Se expresa a través de los bestiarios del medioevo, ¿sí? Y en estos grandes libros, ¿sí?, de interpretación de la zoología durante la Baja Edad Media, así que se llama, digamos, la patrística, ¿sí?, que es la recuperación platónica de los saberes a la cristiandad, son dibujos, ¿sí?, casi naif, donde en realidad no vemos una anatomía, un mecanismo, ¿sí?, como lo entendemos hoy, sino que vemos una narración casi en clave infantil, que mucha gente dice que están mal dibujados porque no se asemejan a la verdad estos dibujos. Y justamente esta es la cuestión, no se asemejan a la verdad, porque la mímesis no tiene ninguna razón de ser para estos biólogos, porque la materia no participa de un nivel de verdad. Por lo tanto, lo único que buscamos cuando somos biólogos en la Baja Edad Media, ¿sí?, es la reflexión, ¿sí?, de las sagradas escrituras en el mundo biológico. Lo que la biología entonces de la Edad Media va a buscar es una relación, ¿sí?, ética y moral en las Sagradas Escrituras espejadas en las relaciones entre los seres vivos, ¿sí? No buscamos la mímesis, no buscamos la descripción, sino las analogías de las Sagradas Escrituras éticas y morales. Y vamos a leer entonces, ¿sí?, un ejemplo de cómo se expresa esta biología de la ética y la moral. Un animal inconcebible es el mirmecoleón, definido así por Flaubert. León por delante, hormiga por detrás. El mirmecoleón es un animal conformado por un león y una hormiga. La historia de este monstruo es curioso. El viejo león perece por falta de presa. El fisiólogo, que es el gran tratado del bestiario del medioevo, dice lo siguiente. El fisiólogo trata de león hormiga. El padre tiene la forma de león, la madre de hormiga, ¿sí? El padre es león, la madre es hormiga. El padre se alimenta de carne y la madre de hierbas.
estos engendran el león hormiga, ¿sí? O sea que el león y la hormiga se pueden amar, pueden formar una pareja, ¿sí? Pueden hacer el amor inclusive, ¿sí? Para la zoología aristotélica y del medioevo, profundamente cristiana. Pueden ser pareja y hacer el amor y pueden tener hijos, ¿sí? La hormiga y el león. La mezcla de los dos, entonces dice que es la mezcla de los dos y se parece a los dos el hijo de los dos, porque la parte delantera es de león y la parte trasera es de hormiga. Así conformado este hijo entre la hormiga y el león, no puede comer carne como el padre, ni hierbas como la madre. Por consiguiente, muere. ¿Sí? Por consiguiente, muere. Entonces, ¿de qué nos está hablando este libro de zoología del medioevo? ¿Sí? Del Mirmecolión, un ser fantástico, un ser quimérico, producto del amor posible entre una hormiga y un león. Ellos lo pueden hacer, la naturaleza lo puede todo, ¿sí? Lo puede todo, pero, ¿sí? No todo va a tener la misma ética y moral y las mismas consecuencias. Por lo tanto, el hijo de la hormiga y el león nace, pero muere de inanición porque no puede comer carne ni hierbas como sus padres, ¿sí? Una zoología de la ética y la moral que refleja la moralidad de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a leer con respecto a la pantera, por ejemplo, ¿sí? Que, ¿cómo se interpreta la pantera, ¿sí? En esta época cristiana, ¿sí? Donde la zoología va a reflejar las Sagradas Escrituras. Y veamos lo que dice Borges. En los bestiarios medievales, Borges era un amante, ¿sí? de la literatura de los bestiarios medievales, dice la palabra pantera indica un animal asaz, y esto es muy importante, diferente del mamífero carnicero de la zoología contemporánea. Y acá Borges nos está tirando, ¿sí? Una piedra por la cabeza a los biólogos contemporáneos, que entendemos a los felinos como máquinas perfectas de cazar, ¿sí? Y él dice, atención, la pantera en otro contexto fue diferente de esa interpretación carnicera y mecánica que vos hacés de la pantera, ¿sí? La Biblia griega de los 70 usa la palabra pantera en lugar que puede referirse a Jesús. O sea que la pantera en la zoología medieval representaba a Jesús y no un mamífero, una máquina de cazar perfecta, como lo interpreto yo hoy biólogo. El bestiario anglosajón del código Exeter, la pantera es un animal solitario y suave. Nuevamente descripciones de las cualidades del animal, de voz melodiosa y aliento fragante. Hace de su habitación en las montañas un lugar secreto. La zoología es misteriosa para el medioevo. No tiene otro enemigo que el dragón, otro animal mitológico y fantástico, con el que sin tregua combate. Duerme 3 noches y cuando se despierta cantando, multitudes de hombres y animales acuden a su cueva. Desde los campos, los castillos y las ciudades atraídos por la fragancia y la música. El dragón es el antiguo enemigo, el demonio. La pantera es Jesús, el dragón es el demonio. Nuevamente esta zoología vuelve a hablar, ¿sí? De la naturaleza porque está reflejando la ética y moral de las Sagradas Escrituras que comanda, ¿sí? El medioevo. Y acá vemos entonces cómo se expresa, ¿sí? Gráficamente, artísticamente, esta zoología del medioevo platónica. Narra todo el tiempo relaciones éticas y morales entre el hombre y las bestias. Relaciones éticas y morales hoy totalmente alejadas de la zoología contemporánea, que solo nos preocupa la cuantificación y el mecanismo de las cosas. Bien. No sé cómo venimos del tiempo, denme un segundo. ¿Cómo estamos? Venimos muy bien, Pablito, venimos muy bien. ¿Bien? No te reto, no te preocupes. Bueno. Ahora vamos a otra segunda parte que a mí me encanta, ¿sí? Que es la Alta Edad Media, ¿sí? Que es la recuperación de los saberes de Aristóteles, que Aristóteles nos decía que la materia participa de un nivel de verdad. Por lo tanto, estudiarla es un acceso a la iluminación y a la consagración a través del conocimiento. Y esto se llama escolástica, para los que les interesa la historia, que es la recuperación, la traducción de Aristóteles al cristianismo. La anterior era la traducción de Platón al cristianismo. Esto es Aristóteles al cristianismo, o sea, la materia al cristianismo. Y esto va a dar lugar a una de las etapas más bellas gráficas en el arte científico, que es la construcción de los grandes herbarios del medioevo, ¿sí? Los grandes herbarios del medioevo.
Y en este caso, entonces, ya la descripción visual tiene una especie de mímesis al mismo tiempo que narra relaciones insospechadas entre los distintos niveles de organismos y habla de una ciencia que refleja una bondad divina, ¿sí? Pero habla de una ciencia de las analogías. Si esta planta, ¿sí?, de este herbario botánico del medioevo, la raíz tiene forma de cabeza humana, será porque esa planta participa de algo de lo humano, ¿sí? Y si mi pelo, ¿sí?, cortado hoy por el fondo, digamos, de este Zoom, se parece a las hojas de esta planta, será porque mi cabeza participa de esa planta. Y si mi cuerpo participa de la planta y la planta participa de mí, es lícito que yo vaya y me acerque a esa planta y la estudie, la dibuje y la comprenda. Y llegado el caso, pueda alimentarme de ella y probar sus efectos en mí. Este es el comienzo de la farmacología, es el comienzo de la farmacobotánica. Esta es la plataforma iniciática para que se desarrolle la alquimia y luego la química y la química moderna. Este es el comienzo de la ciencia contemporánea. La ciencia contemporánea empieza a través del análisis de las analogías de las formas. Si en la naturaleza hay algo que se parece al humano, es porque hay que estudiarlo, porque algo de eso hay en mí y algo adentro mío habrá en esa planta, y hay un puente entre los dos y empieza la química, ¿sí? La química a partir de la relación de las superficies. Acá tenemos la mandrágora, ¿sí?, con forma de cuerpo humano, esta raíz, y ha sido una planta paradigmática en toda la historia de la herboristería, la química, la hechicería, etcétera, etcétera. Y leamos un poco qué dice Borges a través de las sagradas escrituras, yo voy a decir de Plinio el Viejo, del medioevo, sobre este tipo de seres híbridos que vienen del mundo vegetal. El Bourametz, el cordero vegetal de Tartaria, ¿sí? Cordero vegetal de Tartaria, el Bourametz. Miren bien la imagen, bellísima, para mí bellísima, espero que para ustedes también. El cordero vegetal de Tartaria, también llamado Bourametz y Polypodium Bourametz, y Polypodio chino. Es una planta cuya forma es la de un cordero, cubierta de pelusa dorada. Se eleva sobre 4 o 5 raíces. Las plantas mueren a su alrededor y ella se mantiene lozana. Cuando la cortan, sale un jugo sangriento. Una descripción profundamente de una emocionalidad, una ética y una moral muy alejada de la botánica contemporánea, anclada en la geometría en el espacio y la cuantificación de las formas. Los lobos se deleitan en devorarla, dice. Sir Thomas Browne la describe en el tercer libro de la obra Pseudodóxica Epidérmica, Londres 1646, un escrito totalmente alquímico, dice Borges. En otros monstruos se combinan especies o géneros animales, ¿sí?, como la mantícora, los que vimos antes. En el Bourametz se combina el reino vegetal y el reino animal. Es una quimera entre el reino vegetal y el reino animal. Bien, acá vemos entonces otras bellas imágenes, ¿sí?, de la herboristería de la Edad Media. Son preciosas. Acá vemos, son imágenes muy ya paradigmáticas, están en el imaginario de todos nosotros, todos de alguna forma hemos visto estas imágenes, ¿no? Este es el Medicinal Herb Book, ¿sí? Es el primer uno de los libros paradigmáticos de la herboristería medicinal del 1520, esto ya es Renacimiento, y acá vemos cómo es la mandrágora, y acá nos explica visualmente, ¿sí?, el escritor, el botánico, cómo poder extraer la mandrágora. La mandrágora tiene un problema grave para el ser humano. Cuando uno la arranca, grita, ¿sí?, y ese grito nos mata, nos deja sin vida. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la mandrágora, que es importante para hacer farmacología, sin morir en el intento? ¿Cómo hacemos? Tenemos un perro, el fiel amigo del hombre, pobre perro, el esclavo feliz del amigo del hombre. Lo atamos al perro, ¿sí?, a la base de la raíz de la mandrágora. Y hacemos sonar una trompeta que llama a Dios, y el perro se asusta, sale corriendo, arranca la mandrágora, grita la mandrágora, muere el perro, y el ser humano se lleva la mandrágora para hacer farmacobotánica.
Este es un ejemplo cómo nos enseña entonces este herbario del 1500, cómo hacer farmacología de la mano de nuestros hermanos los perros. Y acá tenemos otra buena intelección, ¿sí?, entre la tierra a través del vegetal y lo divino, ¿sí? Obviamente estoy hablando de una ciencia obviamente anclada en un pensamiento ético y moral que está anclado en las Sagradas Escrituras. Y esta ciencia de las analogías, de la ética y la moral, un poco alejada de la cuantificación matemática, del funcionalismo de las formas, va a hacer, ¿sí?, que esta época, ¿sí?, que imperó por más de 2500 años en la historia de la humanidad, tenga una relación con la naturaleza muy distinta a la que tenemos hoy. Estamos dentro de un mundo orgánico, un ser vivo que tiene respiración, dientes, sueños, sangre, ¿sí?, que todo está entrelazado, las formas se cruzan. Por lo tanto, cuando yo voy a buscar un fruto, una montaña para alimentarme, lo tengo que hacer con mucha piedad, con mucho amor, con mucho respeto. Porque ese fruto que voy a buscar, como se ve acá en estas dos imágenes de herbarios de la Baja Edad Media, ¿sí?, cuando yo voy a buscar ese fruto para alimentarme a mí, a mis hijos, estoy sacando un pedazo de mi propio cuerpo. Porque mi cuerpo es la tierra soy yo y yo soy ella. Por lo tanto, tengo que hacerlo con mucho amor y mucha piedad. De la misma forma que lo va a hacer un osito cuando va a buscar tal vez estos frutos de este árbol. Hoy estamos en otro paradigma. Hoy la naturaleza es un recurso al servicio del hombre y yo la uso, abuso o desuso en función de mis propias necesidades sin tener en cuenta ningún tipo de implicancia ética y moral. La implicancia ética y moral hoy la llamamos impacto ambiental, contaminación y la palabra que surge a partir de ella, que es el desarrollo y la invención de la ecología, que en esta época no existía porque no habían problemas ambientales, sencillamente por la relación ontológica que establecíamos con el mundo natural en el cual vivíamos. Bueno, ahora voy a pasar rápidamente a la bisagra entre este mundo, digamos, religioso y el mundo mecanicista contemporáneo de la modernidad, que es el Renacimiento. En el Renacimiento, digamos, se va a desarmar esta idea de la tierra como un ser vivo, ¿sí?, y la vamos a empezar a diseccionar y entender en partes. Y van a aparecer las profesiones, ya no seremos más filósofos naturales, hombres del Renacimiento, empezaremos a hablar de médico, biólogo, geólogo, artista, ¿sí?, escribano, abogado, etcétera, etcétera. Los saberes parcializados, fragmentados, por entender al propio cosmos, a la propia Tierra, como un compendio de distintas partes. Entonces, cuando uno va a abordar ese mundo, ese universo formado por distintos capítulos, genera las profesiones parcializadas, lo que llamamos el reduccionismo del conocimiento. Conviven en el Renacimiento tres corrientes filosóficas muy importantes, únicas en la historia del universo. El organicismo aristotélico, que es el del cual acabo de hablarles media hora, el neoplatonismo, que es la alquimia, la padre de la química, que viene de conocer y digamos, reactivar los saberes de Hermes Trismegisto, el hombre 3 veces nacido de Egipto, y el mecanicismo, cuyo padre que todos conocemos es Galileo Galilei y Newton. Vamos a hacer una breve pasada por el universo visual que estas tres corrientes nos han dejado, que son bellísimas. ¿Sí? Conrad Gessner es el padre de la biología, el abuelo, me atrevería a decir, el padre, digamos, es Darwin, de la biología contemporánea. El padre es este biólogo del Renacimiento que nos deja este bello libro, ¿sí?, de la biología del 1500, donde ya vemos que los animales gráficamente no están anclados en un mundo que los contiene. Ya están flotando sobre una página de manual de biología muy contemporáneo y todo lo que lo contiene es la literatura, la gran literatura. La gran literatura de esta época, podríamos decir, ¿sí?, es Moby Dick, ¿sí?, el libro de Melville, ¿sí?, que es un gran relato de todo lo que compone la ballena. Bueno, los libros de Conrad Gessner es lo mismo, es todo lo que compone, ¿sí?, a este animal, ¿sí?, al cocodrilo que vimos, desde su descripción material, mecánica, hasta las implicancias poéticas, mitológicas y de uso y desuso en la cultura humana. Esas son las descripciones biológicas, ¿sí?, del Renacimiento. Acá vemos a este animal, que no me atrevo a decirle que es digamos, un elefante, porque como biólogo me sacarían el título si digo que es un elefante. Se parece mucho a un elefante. Vamos a ver qué nos dice Jorge Luis Borges a través de la pluma de Plinio el Viejo con respecto a este
falso elefante, que lo llama el aplanador. El aplanador, que es el nombre que todo niño podría darle a un elefante, más que elefante. Dice, el aplanador tiene 10 veces el tamaño del elefante. 10 veces más el tamaño del elefante, al que se parece muchísimo, Está provisto de una trompa algo corta y de colmillos largos y rectos. La piel es de color verde pálido. Las patas son cónicas y muy anchas. Las puntas de los conos parecen encajarse en el cuerpo. Este plantígrado va aplanando la tierra y precede a los albañiles y constructores. Lo lleva en un terreno quebrado y lo nivela con las patas, con la trompa y los colmillos. Se alimenta de hierbas y de raíces. No tiene enemigos este plantígrado, fuera de algunas variedades de insectos que lo molestan al atardecer. ¿Sí? Una descripción más que poética, más que organicista, más que aristotélica, digamos, esta idea de este gran aplanador elefante que en este gran libro de Biología del Renacimiento nos cuenta su forma, nos describe mecánicamente cómo es y para el uso inclusive que sirve al propio ser humano como una buena estrategia para la construcción que aplana el territorio. ¿Sí? Entonces acá vemos otras grandes, bellos dibujos de Conrad Gessner, ¿sí? Es un biólogo dibujante él. La pantera, vamos a ver qué nos dice Gessner sobre la pantera. La pantera africana es una leona, pero las patas son más altas y el cuerpo más sutil. Una descripción que nunca utilizamos en el biología contemporánea. La leona que tiene un cuerpo sutil, ¿sí? Es toda blanca. Es evidente que Plinio el Viejo nunca vio una pantera, ¿no? Dice, es toda blanca, salvo que sea una pantera albina, pero no. Está salpicada de manchas negras que parecen rosetas. Su hermosura deleita a los animales, que siempre le andarían alrededor, si no fuera por su terrible mirada. Otra descripción que en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales nunca nos dieron, ¿sí? Una descripción que habla de la emocionalidad, la belleza y el fragor del animal. La pantera, que no ignora estas circunstancias, tiene subjetividad, tiene emocionalidad, tiene autoconciencia la pantera para el Renacimiento, no ignora que da miedo con su mirada, baja los ojos. Y los animales se la aproximan para gozar de la belleza de esta pantera. Y ella la atrapa al que está más cerca y lo devora. Una bellísima descripción de cómo un animal en el Renacimiento cazaba, no porque era una máquina veloz de cazar, sino porque tenía una belleza y una estrategia y una sutileza de seducción para atrapar al distraído. ¿Sí? Bien, una biología entonces de la ética y la moral y la sensualidad, muy distinta de la biología contemporánea, del mecanicismo, de la matemática. Y acá vemos un pelicano, y voy a leer rápidamente entonces 3 combinaciones posibles que nos brinda Borges sobre una descripción mecánica del pelicano, ¿sí? Y una descripción moral del pelicano. El pelicano de la zoología común, dice Borges, es un ave acuática, 2 metros de envergadura, con un pico muy largo y ancho, cuya mandíbula inferior pende una membrana rojiza que forma una especie de bolsa, y no le va más porque me empiezo a aburrir de una descripción mecánica de un animal. Pero después Borges, anclado en los libros de Plinio el Viejo, nos dice, con el pico y las garras, la madre acaricia a los hijos con tanta devoción que los mata. Ojo a las madres protectoras, ¿sí? Con tanta devoción que mata a sus propios hijos. A los 3 días llega el padre y este, desesperado de hallar muerto a sus hijos, se abre a picotazos el pecho, ¿sí? La sangre que derraman de sus heridas lo resucita a esos niños. Así refieren los vestarios el hecho, salvo que San Jerónimo, en un comentario del Salmo, Bien, y para, digamos, leer la parte final, dice, por ejemplo, para citar a Leonardo da Vinci, que todos conocemos, se dice, el bestiario de Leonardo da Vinci define así al pelicano. Quiere mucho a sus hijos, y hallándolos en el nido muertos por las serpientes, se desgarra el pecho, y bañándolos con su sangre, los vuelve a la vida. ¿Sí? 2 biologías diferentes, ¿sí? 2 éticas y 2 morales totalmente diferentes en la lectura del pelicano, en la lectura del mundo natural que abordamos. Bien,
Este es Ulises Aldrovandi, el responsable de la ciencia mágica, la biología mágica del Renacimiento, que convive, ¿sí?, con Galileo, que convive con Leonardo da Vinci, que acabo de leer, y con Conrad Gessner, y con Giordano Bruno también, ¿sí? Este gran científico, en su gran libro de biología, nos va a indexar a los ictiocentauros. Ictiocentauros. De la cintura para arriba son hombres, ¿sí? De la cintura para abajo son peces. Y tienen patas delanteras de caballo o de león, ¿sí? Su lugar está en el cortejo de las divinidades marinas junto a los hipocampos. Bien, yo antes de dormir voy a leer, ¿sí?, Aldrovandi. Es un gran poeta de la biología y su gran libro de historia natural está plagado de grandes láminas, de grandes grabados de seres no mitológicos, sino de quimeras biológicas. De quimeras biológicas, porque en este universo donde todas las formas son entrecruzables, todos estos seres vivos son posibles de ser vistos, ¿sí?, y contienen una cualidad ontológica, un grado de cualidad ontológica, de veracidad, de estatuto biológico absoluto. Y ahora vamos a entrar en la última parte de esta trilogía de la filosofía del Renacimiento, que es el comienzo del mecanicismo contemporáneo. Y acá cambia totalmente el tono, y lo tenemos de la mano del gran primer cirujano de la historia de la humanidad, que es Ambroise Paré. Ambroise Paré, en su libro de filosofía natural, ¿sí?, que conviven contemporáneamente con el de Conrad Gessner y Aldrovandi que acabamos de ver, sí nos muestra estos, en estos dibujos, ¿sí?, estos seres humanos que podemos encontrar en cualquier museo, ¿sí?, de patología, acá en la Facultad de Medicina, etcétera, etcétera. Empieza a entender el cuerpo humano y lo vivo como una máquina, y esto le permite entonces pensar, ¿sí?, la ortopedia, la primera ortopedia, y fabrica manos, pies, piernas, brazos de cuero, metal y madera, ¿sí?, como clave ortopédica para darle manos a aquellos soldados que venían de las cruzadas y perdían miembros en las guerras santas. Inventa los elementos de cirugía para poder hacer estas operaciones e inaugura así la idea de lo robótico, ¿sí?, de lo robótico y lo mecánico como posible analogía a la lógica de lo viviente, sin ningún compromiso con la ética y la moral, porque el cuerpo es una máquina separado del alma y del espíritu. Y sellamos esta gran idea del cuerpo máquina, ¿sí?, con el gran libro de anatomía de Andrés Vesalio, que se publica el mismo año que se publica el libro de astronomía de Kepler, ¿sí?, y de Galileo Galilei. Este es el comienzo, ¿sí?, de la anatomía mecánica de la modernidad. El cuerpo ya totalmente desanclado de su relación con Dios y con el medio ambiente, el cuerpo como una máquina en sí misma. El cuerpo entonces del propio ser humano que se empieza a autodiseccionar para conocerse a sí mismo, ¿sí?, en esta gran lámina de anatomía de Cortona, uno de los padres de la anatomía mecánica de la contemporaneidad, anclado aún en el Renacimiento y en lo clásico, ¿sí?, para que la Inquisición no lo prenda fuego. Él muestra las partes que se separa de sí mismo, anclados a los clásicas, ¿sí?, a los clásicos, digamos, columnas grecorromanas de Aristóteles y Platón, ¿sí?, y mostrando los propios cuerpos fragmentados como grandes cuadros, ¿sí?, que representan la idea de la belleza de Dios expresada en el propio cuerpo humano como una máquina perfecta. Y ya en el colmo de esta idea del mecanicismo de la lógica de lo viviente, tenemos la gran, fugaz y única intelección maravillosa entre arte, ciencia y religión. En el iluminismo del 1700 el Papa le pide a los artistas y científicos que construyan, ¿sí?, una imagen a la altura de las bellas artes y de la bondad divina. Y tenemos las Venus desmontables hechas en cera a partir de 200, 300 cuerpos, donde cada parte, cada órgano, ¿sí?, es, digamos, articulable, hecho en cera. Y de esta forma, entonces, el Papa, junto con los científicos y artistas, ponen, ¿sí?, en el gran tour europeo a las Venus desmontables en la gran, digamos, narrativa visual de las grandes Venus del óleo sobre tela y de la historia de la pintura. ¿Por qué es una articulación entre arte y ciencia y religión? Primero, porque son obras escultóricas, ¿sí?, en cera, de una sutileza extravagante,
Segundo, ciencia, porque permiten estudiar al cuerpo humano sin la necesidad de tener cuerpos de verdad, ¿sí? Y se pueden desmontar sin la truculencia de la sangre. Y tercero, ¿por qué de Dios? Porque expresan la belleza que subyace en el pensamiento divino a través de la forma estética de una bella mujer, ¿sí? Recostada como una gran Venus, como el óleo sobre tela nos demostró a lo largo de la historia de la humanidad. El cuerpo desmontable es una gran máquina, ¿sí? Que puede ser estudiado y expresa la belleza de Dios. Esta idea maquinal de lo vivo va a tener ya otro punto culminante en las grandes estructuras, esculturas de los autómatas del 1700, hechos con 2.000 y 6.000 piezas de relojería finísimas, ¿sí? Finísimas, para que tenemos estos 3 muñecos que son articulados mecánicamente en el 1700, inclusive tienen programas en su interior que les permiten dibujar, firmar y hacer una suerte de dibujos. Acá vemos los 4 dibujos que este autómata, ¿sí? Que está acá dibujando, puede hacer con este programa del 1700. La programación no la inventamos en el siglo XXI, sino que se inventa en el 1700 con los maestros de relojería europeos, a partir de esta idea mecánica de lo vivo. Y ya tenemos entonces el cuerpo mecánico, pero hay que darle cuerda, no anda solo. Nos falta ese chispazo divino para que esta idea de lo mecánico ancle para siempre en la lógica de lo viviente. Y eso va a venir de la mano en los estudios de la electricidad y el magnetismo y de Luis Galvani. Luis Galvani, la pila galvánica viene de acá. ¿Sí? Galvani va a tener una rana, ¿sí? Desmembrada sobre la mesada del laboratorio y pensando en la electricidad como una fuerza vital. Él va a unir un cable a la punta de ese cuerpo desmembrado en la rana a un pararrayos y el pararrayos lo va a hacer atar a un barrilete que lo va a lanzar al centro de una tormenta en una noche infernal. Y cuando ese rayo descarga en el barrilete y baja por el cable hasta la mesada de su laboratorio, ¿sí? La rana se mueve. La rana se mueve, it's alive la rana. Entonces el modelo mecánico rubrica para siempre su pertinencia a través de la electricidad y el magnetismo. Y esto va a dar lugar entonces a entender el cuerpo humano como una máquina posible de ser encendida eléctricamente. Y ya el ser humano es el propio Dios que dialoga él sin la intervención divina con lo vivo y lo muerto. Y da entonces vida a los cuerpos desmembrados. Y tenemos entonces el gran libro, la gran narrativa de toda esta historia, ¿sí? Que es el gran libro de Frankenstein, de Mary Shelley, que todos los conocemos, que después en los albores del comienzo del cine, Hollywood va a tributar con su primera película de Frankenstein, y en los laboratorios, a partir de esta idea, empezaremos a trabajar lo que llamamos la electrofisiología, área en la cual yo me desempeño en la actualidad, y estos son los experimentos que seguimos haciendo a partir de esta idea de entender la lógica de lo mecánico articulado por la fuerza de la electricidad y el magnetismo. Y ya para ir cerrando la charla, entonces, esta idea mecánica de la lógica de lo viviente, que fue tan efectiva estudiando la superficie del cuerpo humano, va a llegar a meterse dentro de una célula, y dentro de la célula va a empezar a entender la lógica de la herencia del material genético, ¿sí? A partir de lo que llamamos la biología molecular mecanicista, y vamos a empezar a manipular los seres humanos, entonces los materiales génicos, ¿sí? Los que determinan los códigos, ¿sí? De formación de los seres vivos. Y vamos a empezar a generar los primeros quimeras, los animales híbridos, pero ya no por el pensamiento de Plinio el Viejo, sino a través del pensamiento de la mesada del laboratorio. Y vamos a generar los primeros animales quiméricos, pero de verdad, orgánicos, que respiran y tienen sangre y pulsación. Monos recios, ¿sí? Híbridos con otras especies de monos, y acá 2 ratones híbridos, ¿sí? Llamados en mosaico porque el color negro pertenece a una especie y el blanco a otra. Y llegaremos al mundo más dramático, que es lograr que un ratón de laboratorio tenga en su lomo una oreja humana, preguntándome yo y preguntándonos todos si tal vez este es un experimento para lograr una mejor escucha con el mundo natural, o es sencillamente una locura de un experimento de laboratorio. Y quiero ir cerrando esta charla con la tapa de Nature, en la cual se publica la primera secuenciación cromosómica,
¿sí?, de un ser humano que da lugar a estas manipulaciones que acabo de mostrarles, estos seres quiméricos, y paradójicamente el editor de Nature, ¿sí?, la gran revista científica, decide utilizar en la tapa de este volumen una imagen, ¿sí?, de justamente del bando que luchó contra la revolución científica, ¿sí?, que es la creación de Adán de Miguel Ángel del 1500. Me pregunto si los editores de Nature, gente suspicaz y brillante, no ponen esta imagen para volver a plantearle al científico y a la sociedad contemporánea que esta poderosa herramienta, ¿sí?, de biología molecular y manipulación genética no debería llamar la atención y volver a sumar en la ecuación científica contemporánea la ética y la moral de la vieja escuela aristotélica. Y termino entonces esta charla con esta bella imagen de Jorge Luis Borges, rodeado de sus seres mitológicos y sus seres más amados, que eran los gatos, mirando a la mantícora, ¿sí?, este ser, digamos, quimérico que pensó Plinio el Viejo y que finalmente la biología contemporánea hizo realidad trágicamente en un Idermaus. Creo yo que el Manual de Zoología Fantástica, escrito en plena digamos, época post-bomba atómica, ¿sí?, donde la ciencia se transformó lejos de una bendición para la salud y el bienestar humano, empezó a ser vista como una especie de amenaza para el bienestar de todos nosotros, y me incluyo como científico y como artista en esto. Si este gran libro de la historia de la biología, de zoología fantástica, que escribe Jorge Luis Borges en colaboración, no pretende de alguna forma darnos su mensaje, que es volver a equilibrar estas tres esferas, ¿sí?, en el conocimiento, volver a incentivar la esfera de la ética en el pensamiento científico y artístico, volver a incentivar la esfera de la estética en el pensamiento científico, junto con la hipertrofiada esfera de la noceología. Volver a equilibrar la ética, la estética y el conocimiento en la ciencia a través de una buena intelección con el mundo natural en el cual estamos. Y si me dan un minuto más, si tengo un minuto más, quiero terminar con... Y venís muy bien con el tiempo, Pablo. Quiero Muy bien. terminar con este bonus track, que lo llamo, este bonus track, con unas palabras de Borges. Dice: en mi vida siempre hubo tigres. Tan entretejida está la lectura con los otros hábitos de mis días, que verdaderamente no sé si mi primer tigre fue el tigre de un grabado, o aquel ya muerto, cuyo terco ir y venir por la jaula yo seguía como hechizado del otro lado de los barrotes de hierro. Se está refiriendo al zoológico de Plaza Italia. A mi padre, dice Borges, le gustaban las enciclopedias. Yo las juzgaba, estoy seguro, por las imágenes de tigres que me ofrecían. A esos tigres de la vista y del verbo he agregado otro que me fue revelado por nuestro amigo Cutini, en el curioso jardín zoológico cuyo nombre es Mundo Animal y que se abstiene de prisiones. Este último tigre es de carne y hueso. Con evidente y aterrada felicidad llegué a ese tigre cuya lengua lamió mi cara, cuya garra indiferente o cariñosa se demoró en mi cabeza, y que, a diferencia de sus precursores, olía y pesaba. ¿Sí? Olía y pesaba, dice Borges. No diré que ese tigre que me asombró es más real que los otros, ya que una encina no es más real que las formas de un sueño. Pero quiero agradecer aquí a nuestro amigo, ese tigre de carne y hueso que percibieron mis sentidos esa mañana y cuya imagen vuelve como vuelven los tigres de los libros. En el Atlas de 1984, Jorge Luis Borges, Jorge Cutini en su zoológico. Bueno, muchas gracias por su atención. Dejo de compartir pantalla. Gracias por escuchar mi verborrágica charla y derivativa a lo largo de esta hora. Impresionante, Y espero que se haya charla. entendido algo, espero no haber hablado muy rápido y no haberme pisado mucho. Y bueno, abrimos las preguntas, los comentarios y todo lo que quieran decir.
Ahora sí pueden directamente Todo maestro. desmutearse o levantar la mano y pueden ir hablando. A ver, me saco la pantalla. Bien. Sí, se pueden desmutear directamente, ¿eh? No hay ningún problema. Acá también, Saya, te dice muchísimas gracias por la lindísima charla. Coti López también, saludos desde Venezuela. Hay como un montón de saludos acá en el chat que van surgiendo. Acá Mariana pregunta, entonces el arte y la ciencia son instrumentos para conocer la realidad en la que vivimos desde los comienzos de los tiempos. Obviamente. Diría que el arte y la ciencia no se sabían como tal hasta hace 500 años atrás, cuando empieza digamos, la especificación, la profesionalización y fragmentación de los saberes, ¿sí? El origen, digamos, de la instrumentación para conocer el mundo natural empieza hace 40.000 años en el hombre de las cavernas, cuando con el fuego dibuja un mamut dentro de la caverna para poder modificar y que ese mamut no se pise, no pise al niño que sale de la caverna. Trata de modificar, ¿sí?, el comportamiento del mamut, ¿sí?, no poniéndolo en una jaula, sino a través de un dibujo. El dibujo es la primera herramienta con la cual el ser humano sale a modificar su relación con el mundo natural. El dibujo sigue siendo hoy para los científicos la herramienta fundamental con la cual registra, modeliza y visualiza la síntesis del mundo natural con el cual vive. Esta fragmentación, esta separación en bellas artes y ciencia no tiene más de 500 o 600 años y muestra en estos pocos años la gran ineficacia que subyace por perder el rumbo de la ética y lo moral y el conocimiento y las implicancias que hay cuando uno separa cuerpo y alma para la lógica de lo viviente. Muchísimas gracias. Sofía pregunta, comenta, me recordaron algunas imágenes, el libro de Joan Tang, Emigrantes. Esto es Sofía Huidobro. Y también preguntan, cuenten... Bueno, que es el grupo de los viernes, es otro tema ese. Pero también acá preguntan si vos crees posible que este cambio de mentalidad entre lo estético y lo ético es posible que lo veamos en un futuro cercano. Mirá, lo estamos viviendo ya en carne propia. Esta charla es parte de eso, la charla de los viernes es parte de eso y está, digamos, armada desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El cambio climático, los dramas ecológicos, las mutaciones, el coronavirus, todos hacen repensar que la naturaleza, la relación del ser humano con la naturaleza no tiene que ser estrictamente mecánica de uso y desuso, ¿sí? La naturaleza entendida como un recurso natural es una idea cavernícola en el sentido, digamos, de que no se puede pensar el mundo en el cual vivimos como una fábrica, ¿sí?, de árboles y alimento para nosotros. Esa es una idea, un positivismo científico del 1800. Y no digo cavernícola porque el hombre de las cavernas sí entendía que él estaba inscripto en el mundo biológico. Hoy, digamos, desde 1800 hasta la actualidad, entendemos que no estamos afuera de lo salvaje y lo natural. Tenemos espíritu y cultura como si el resto del componente de la lógica no tuviera ni espíritu, ni emocionalidad, ni su propia cultura. Esto es un gran acto de arrogancia del ser humano que lo estamos pagando carísimo. Estamos hace 2 años en cuarentena por entender, ¿sí?, por no entender que estamos inscritos en un gran organismo, Hay grandes corrientes filosóficas y biológicas que se refieren a la Tierra como Gaia, y entender entonces al ser humano como integrado, como una célula más en el mundo, hace que automáticamente en la ecuación del conocimiento, la ética y la moral y la estética, que refleja una ética y una moral, ¿sí?, se pongan a la altura de las circunstancias, y cuando vamos a hacer un experimento los biólogos, tengamos en cuenta las consecuencias de nuestros propios abordajes experimentales. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, María Cristina. Me encantó tu charla, Pablo, y quería contarte de experiencia personal. Yo soy una pediatra jubilada y sobre el final de mi carrera me dediqué fundamentalmente a la bioética. Y ahora que estoy jubilada, cada vez más me estoy acercando a la literatura y al arte.
Es decir, es como una saturación de aquella mente organicista, la verdad, y que también tradujo tu charla, y las posibilidades modestas que uno tiene de buscar otros caminos hacia otros horizontes para justamente lograr una mayor organicidad con el mundo en general. Gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Muchísimas gracias, Cristina. Esa es la idea. Yo quería hacer una observación que no, por miedo a no tener tiempo, no quise hacer, pero que es un guiño a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, como su propia, digamos, biología lo define borgiana, no sabemos cuándo es realidad, ficción, y ya no importa. Borges tiene un gran escrito, un gran cuento, que hoy lo hablábamos con Carolina, que me hubiera gustado mandárselos antes, que es Los voy a mandar. Pierre Menard, el autor del Quijote. Para los que no conocen Pierre Menard, el autor del Quijote, ya hoy a la noche lo leen, ¿sí? Porque es fundamental para la vida de todos nosotros, donde Jorge Luis Borges plantea que existe un Pierre Menard en el mundo contemporáneo que quiere escribir el Quijote, ¿sí? Pero como si fuera el propio autor del Quijote, ¿sí? O sea, escribe el Quijote, un libro, ¿sí?, del 1500, pero en pleno siglo XX. Pero no quiere copiarlo, él quiere transformarse en un escritor de caballería y volver a escribirlo tal cual en pleno siglo XX. Y Borges dice que lo logra porque hay breves fragmentos donde logra escribir el Quijote, que es mucho más complicado escribir el Quijote en pleno siglo XX que en su propia época, porque era una obviedad escribir una literatura de caballería en aquella época, pero hoy escribir una literatura de caballería en pleno siglo XX será un acto de una especie de brillantez y locura extraordinaria, y Pierre Menard, este joven, logra unos pocos párrafos ser escritos, ¿sí?, igual que el Quijote, y por lo tanto son superiores y mucho mejores que el propio Quijote. El libro que acabo de leer, que es Zoología Fantástica, ¿sí?, diría yo que es el Pierre Menard real de Jorge Luis Borges. Es un libro escrito en pleno siglo XX, es un libro escrito como en el Renacimiento en pleno siglo XX. Es un libro de biología, es un bestiario, es un herbario, es un libro de biología aristotélica escrita con el propio espíritu aristotélico en pleno siglo XX. Solo Borges es capaz de hacer esta gran pirueta intelectual, estética, ética y de la gran literatura. Cuando yo leo a Borges y leo estos textos, yo mismo que lo leo hace años este texto, no sé cuándo empieza y termina la pluma de Borges, cuándo estoy leyendo a Plinio el Viejo, cuándo estoy leyendo a Aristóteles, cuándo leo Borges, y la verdad es que lo que menos importa es de quién son estas palabras. Lo importante es que es un libro del Renacimiento escrito genuinamente en pleno siglo XX. Este es el Pierre Menard hecho realidad de la mano y la pluma maestra de Jorge Luis Borges, que amo que sea argentino. Perdón para todos los que estén en sala, pero bueno. No te preocupes, porque para acá en Canalla es universal, chicos, así que no vamos a entrar es como en dulce de leche, Jorge Luis Borges. Es como es un invento para el mundo. Perdón, quería aclarar esto porque me parece que es muy importante para que se entienda qué fueron las palabras que fui leyendo, ¿sí? Porque en el propio texto Borges cita a Plinio, cita, y ya no se sabe si la cita, y ya la verdad que no importa nada. Lo importante es que es un libro con el cual podemos estudiar tranquilamente la historia de la ciencia, ¿sí? Bien, perdón. Gustavo, y tengo 2 comentarios más para leer. Bueno, voy a ser breve entonces. Muchas gracias por la presentación, realmente muy, muy interesante. Y quería hacer un comentario respecto a la tapa de la revista Nature, que me parece muy buena selección porque inserta justamente con el plano este de la ética y un poco de la dimensión del hombre. Si se fijan, esa es la imagen de la pintura de Miguel Ángel, en la cual Dios le está insuflando la vida al hombre. Exactamente. Pero en la tapa está invertida. En la tapa está invertida. La mano que está en la parte superior es la que en la pintura, en el piso original, es la del hombre que está en la posición hacia abajo. O sea, en la original, Dios le está dando la vida desde arriba hacia abajo. Buenísimo. La imagen en la tapa, por eso me pareció muy buena que la hayas colocado. La imagen en la tapa está invertida. En la parte superior es la mano del hombre. Y la línea que lo une
que une las dos es, bueno, el genoma, pero evidentemente llama a la reflexión sobre cómo nos estamos ubicando, y esto sin hacer ninguna alusión religiosa ni divina, pero sí colocándose el hombre en la faz superior y el poder que nos da esto del genoma, y es un poco todo lo que estaba comentando recién respecto a la responsabilidad que uno tiene como humanidad en la forma en que nos estamos manejando, no solo con el genoma, sino con toda la Tierra. Así que bueno, muchas gracias por la charla y por esa inserción de la tapa. El brillante y filosísimo comentario has hecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque siempre el pensamiento científico es muy, muy filoso, muy sutil, y esa imagen, digamos, siempre es como muy fuerte, ¿no? Pero está invertido, como decís, la situación, y es el hombre creando vida, ¿no? Es el hombre el creador de vida. Que es una situación de alto riesgo y alta responsabilidad. Y alta responsabilidad, exactamente. Y es a partir, como vos decís, Gustavo, es a partir del manejo, ¿sí? De la creación del código de lo viviente, que empiezan a crearse los comités de ética y moral para las investigaciones científicas. ¿Sí? Es a partir de esa inversión de poderes donde por primera vez se empieza a hablar en los propios laboratorios, antes de hacer cada experimento, un comité de ética que va a evaluar las consecuencias de las investigaciones que se van a plantear a realizar. Así que bueno, muchísimas gracias por ese comentario, Gustavo. Voy a leer 2 comentarios más, Pablo, de Ángel Méndez. ¿Puede ser que un campo de estudio donde se transmuta la ética son los estudios del comportamiento y la autociencia animal, así como las definiciones de personas no humanas que viven dándose desde la jurisprudencia? ¿Cómo de nuevo? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Puede ser que un campo de estudio donde se transunta la ética son los estudios del comportamiento y la autociencia animal, así como las definiciones de personas no humanas que vienen dándose desde la jurisprudencia? Sí, yo creo que sí. Autoconciencia. Sí, autoconciencia, sí. Esto viene, digamos, de la mano de lo que acabo de charlar con Gustavo, ¿sí? Los comités de ética. Los comités de ética en los laboratorios está compuesto por un científico, un vecino del barrio, ¿sí? Y gente de todo tipo, porque la ética y la moral, digamos, tiene que ser un panóptico de la sociedad toda, ¿sí? La ética y la moral es una cuestión de época, de cultura, no hay alguien que venga y diga universalmente cuál es la ética y la moral. La ética y la moral del siglo XX es distinta de la del 1500, lo que acabamos de ver en esta hora de charla. Por lo tanto, estos comités son, ¿sí?, comunales en el mejor estilo de la polis griega, y entre todos se define lo que es la ética y la moral. Se empieza a hablar en estos comités de ética, ¿sí?, de que las personas no humanas, y esta es una cuestión ética que se baja en la ciencia, tienen su propia ética y su propia moral, y se les empieza a hablar como personas no humanas. Personas no humanas. En el Zoológico de Buenos Aires tenemos un gran caso, ¿sí?, que es el orangután, que no me acuerdo el nombre de ella, que yo crecí viéndola, que fue decretada, ¿sí?, una persona no humana con derechos, ¿sí?, en el propio zoológico, y hay un gran conflicto ahora porque entonces ella no puede estar en el zoológico exhibida, pero no sabemos dónde va a ir a vivir, ¿sí?, la orangutana. Sandra se llama la orangutana. ¿Cómo? Sandra se llama. Sandra. La orangutana. Entonces sí, absolutamente, Ángel, este es el comienzo, es el comienzo y largo camino para volver a entender a toda la comunidad humana e inhumana de los seres vivos, como cada uno, por más que no tengamos el lenguaje, entendemos que todos los animales y todos los seres que tienen un lenguaje tendrán una ética, una moral y una propia cultura, que aunque no la entendamos, no por eso debemos anularla o ignorarla. Bueno, me voy a leer el último comentario, que es de Mariela Herrera. Dice: me emocionó todo el recorrido, somos todos uno con la naturaleza. Estamos en los tiempos en que no escuchamos a nuestra tierra. La sabiduría está ahí, aunque la tecnología intente ocupar más lugar. Aire, sol, vegetación, animales, siguen ahí para ser sentidos y vividos. Simplemente miramos para otro lado, simplemente no vivimos, transcurrimos. Muchísimas gracias, Marcela, por la intervención. Gracias. También. Pablo, gracias infinitas, ha sido un placer, como siempre, escucharte, compartir.
todos tus conocimientos con tanta generosidad, tanta generosidad. Este es el primer encuentro de muchos que van a venir, por supuesto, y vas a estar siempre invitado y bienvenido, y vamos a ir pensando nuevas charlas, nuevos temas, para tenerte otra vez con nosotros. Mientras tanto, les contamos que acá vienen los avisos parroquiales, que como les habíamos anticipado, el mes de octubre es el mes de la herencia hispana acá en Canadá, así que estamos súper celebrados con un montón de actividades. Inspiradas, este octubre va a tener 3 encuentros, así que si en noviembre no aparecemos, chicos, es porque no resistimos y estamos fusilados. Pero vamos a tener un encuentro el lunes 4 con un especialista en Pablo Neruda. Después el miércoles 13 vamos a arrancar nuestro primer ciclo de cine latinoamericano, de crítica latinoamericana, de cine latinoamericano, con el super top de Roger Cosa, que va a estar con nosotros también en un ciclo de 4 encuentros durante todo, empezamos este año y va a estar durante todo el año que viene. Y también se va a sumar Eugenia Sicabo, que es una crítica literaria muy amorosa, como siempre, todos nuestros speakers acá en Inspiradas, para hablarnos de escritoras latinoamericanas contemporáneas. También recordarles a todos que Libros del Sol, que es la librería que funciona en el Spanish Center, ya está abierta. Hay muchísimas ofertas y aparte, si dicen la palabra clave Inspiradas, tienen descuento. Además de todo eso, invitarlos los viernes. Pablo da las charlas en la Universidad de 3 de febrero, vamos a pasar el link. Perdón, el centro. El Centro Cultural de la Ciencia, y Tecnología. Y vamos a pasar hoy a la noche, Pierre Menard, la dirección donde se pueden anotar en las charlas de Pablo, y los nuevos eventos de Inspirada. Otra cosa, cuando uno dice Borges, es un mundo infinito, pero hay un cuento en particular que a mí me gusta mucho, que es Borges y yo, y en ese cuento él dice algo que solo un instante de mí sobrevivirá en el otro. Y te puedo asegurar, Pablo, que muchos instantes de esta charla van a quedarse acá en Canadá, habitando en el corazón de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en esto, y este aplauso es para vos. Gracias a todos. Bueno, gracias Caro, gracias a todos por estar, un placer. Me encantó hablar de ciencia a través de la voz de Borges. Creo que esa es la gran articulación que tenemos que pensar entre lo que es arte y ciencia, ¿sí? Estudiar ciencia a través de los mejores, y los mejores son los escritores. Así que allá vamos. Bueno, los invito mañana a las 7, paso el chivo oficial. Mañana es el penúltimo encuentro sobre las charlas que estamos haciendo en el Centro Cultural de la Ciencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, de Argentina, sobre la problemática del agua. Mañana empezamos a hablar de los mares y tenemos 2 viernes más, así que todos los que aquellos quieran se anotan, nos mandan un email, en el Instagram me buscan, son libres y gratuitas y son de 7 a 8:30 de la tarde. Ahí hay lugar para espectaculares. Todos los que quieran, nos encontramos. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Gustavo, Rafael, por acompañarnos, y a todos, y a todas, y a cada uno de ustedes por estar aquí una vez más. Chao, gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Caro. Gracias a ustedes por estar. Gracias, buenas noches. Gracias, besos, buenas noches. Gracias. Diana. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Chao, Pablo, gracias. Adiós, gracias, Laura. Podemos ir saliendo los hosts, Silvana. Natalia. Un gustazo. Me sumo mañana. Gracias. ¿Dónde quedó Silvana? ¿Silvana salió? Sí, salimos, porque corto la grabación ya. ¿Cortás? Bueno.